Bienvenidos a la clase número 5 del libro de Hebreos. Estamos estudiando algunas cosas muy importantes que tienen que ver con Cristo Jesús y con la salvación. En la clase pasada consideramos la grandeza de la salvación. En esta clase vamos a considerar la grandeza del Salvador. El tema de esta clase, y tal vez un poco la próxima clase, tiene que ver con la grandeza del Salvador. Y es que en todo este capítulo se exalta a Cristo Jesús de varias maneras. Hay varios factores que hacen de Cristo Jesús algo muy grande. Por eso a este pasaje le vamos a llamar la grandeza del Salvador. Vimos la grandeza de la salvación, ahora vamos a ver la grandeza del Salvador. Y la primera cosa que vamos a considerar es que todo está sujeto bajo sus pies. Esa es la primera razón por la cual yo creo que nuestro Señor Jesucristo es grande. Y de ahí, estas son las cosas que lo hacen grande. Y una de ellas, la primera que menciona aquí el escritor, es que todo está sujeto bajo sus pies. Mire, vamos a leer en el capítulo 2 y en el versículo 5 en adelante, del 5 al 8, la primera parte del 8. Dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre? Para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Cristo es grande porque tiene todo bajo sus pies. Sin embargo, hay un pequeño problema con este pasaje. Y el problema radica en que el pasaje original, el Salmo 8, que es donde es tomada esta escritura, versículos del 4 al 6, es un pasaje que habla básicamente del hombre como creación de Dios. Está hablando de ti y de mí, de la grandeza que nos dio a los seres humanos en comparación con la creación. Somos la corona de la creación, somos lo más grande que hay en la creación. En todo el universo somos los más grandes, somos la niña de los ojos de Dios, somos algo especial. Y el Salmo 8 habla de eso precisamente. Bueno, sin embargo, el escritor lo usa para hablar de la grandeza de Cristo Jesús, o sea que lo saca de su contexto y lo usa para engrandecer a Cristo Jesús. Y yo lo leía y lo releía y trataba de responder a la pregunta, ¿cómo podemos justificar este uso? Porque primero, si no se usa para Cristo Jesús, el pasaje aquí no tiene sentido. Porque viene hablando de la grandeza de Cristo y luego se va a la grandeza del hombre. Yo no entendía el uso. Bueno, ¿qué pasó aquí, verdad? ¿Cómo podemos usar este pasaje y tratar de que esté conectado, esté integrado, pero a la vez lleve un orden y tenga un sentido? Entonces, lo que me sonaba era como si fuera algo que introdujo el escritor ahí sin sentido. Sin embargo, cuando leemos los versículos que siguen, nos damos cuenta de que el escritor sabe bien lo que está haciendo y usa en forma intencional ese pasaje
para usarlo y aplicarlo a Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo sé yo eso? Bueno, porque en los versículo 9, dice casi las mismas palabras del Salmo, pero ahí aclara que esas palabras las está usando con Cristo Jesús. Mire lo que dice el versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Y ustedes regresan al Salmo, versículo 7 dice, le hiciste un poco menor que los ángeles. En el pasaje original está hablando de el hombre, pero aquí está hablando de aquel, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Ahora, si solamente dijera esto, todavía podríamos pensar, bueno, está hablando del hombre. Sin embargo, a continuación dice o aclara a Jesús. ¿Me explico? Ahí aclara, o sea que cuando él dice que lo hiciste un poco mejor que los ángeles, un poco menor que los ángeles, a Jesús. Y luego dice, coronado de gloria y de honra. Y el Salmo dice que fue hecho un poco menor que los ángeles y que le coronaste de gloria y de honra. Entonces ahí a mí se me acabaron las dudas, porque el pasaje, aunque está sacado de su contexto, ahora esto no es la práctica única de este escritor. Si usted ve, por ejemplo, el libro de Romanos, y ve o analiza las citas que se usan en el libro de Romanos, que son citas del Antiguo Testamento, usted se va a dar cuenta que gran cantidad de estas citas están sacadas de un contexto y usadas para otra cosa. Bueno, creo que los escritores inspirados por Dios tenían la autoridad para hacer eso. Nosotros no tenemos esa autoridad. Nosotros tenemos que interpretar cada cosa en su contexto. Pero los escritores lo hicieron y lo hicieron muchas veces. Y este es un ejemplo, porque allá el Salmo está hablando de los hombres que fueron creados superiores a toda la creación. Bueno, el escritor lo saca de ese contexto y lo usa para hablar de la grandeza de Cristo Jesús, hecho un poco menor que los ángeles en la creación, por supuesto, y fue coronado de honra y de gloria. Entonces, la grandeza del Salvador radica en primer lugar en que todo está sujeto bajo sus pies. Pero también radica en otro hecho que menciona ahí mismo. Y a mí me gusta decirlo por medio de la palabra del despojamiento. Porque dice versículo 9, fue coronado de honra y de gloria, pero después de haber sido hecho menor que los ángeles. ¿Me explico? Y también dice para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Entonces, para que él fuera coronado de gloria, de honra y de gloria, primero fue hecho menor que los ángeles. Cristo es superior a los ángeles. De eso ya lo vimos en el pasado. Sin embargo, en la creación, en el plan de salvación, Dios, o sea, Jesús, dejó su gloria, fue hecho hombre, fue hecho carne, habitó entre nosotros. En ese estado de hombre, fue hecho menor que los ángeles. Pero después cuando ya concluyó su misión aquí en la tierra, fue coronado de gloria, de honra.
Bueno, eso es exactamente lo que dice Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11, ¿verdad? El escritor dice que nosotros, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Ahí está el despojamiento. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. O sea, en otras palabras, hecho menor que los ángeles. Fue hecho hombre, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y aún abajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria del Padre. Entonces, ahí vemos nosotros el despojamiento hecho menor que los ángeles, pero luego vemos también su ascensión al cielo y vemos que ahí es coronado de gloria y de honra. Entonces, ¿por qué es grande el Salvador? Porque debido a que pasó por este proceso de haber sido hecho hombre y luego morir en la cruz, ser llevado al cielo, o sea, ascender al cielo, estar a la diestra de Dios, y ahí en la diestra todos sus enemigos van a ser puestos por estrado de sus pies. Entonces es grande. ¿Por qué? Porque todo está sujeto bajo sus pies. Eso lo hace grande, ¿no? O sea, cuando nosotros servimos a alguien como Jesús, estamos sirviendo a alguien verdaderamente grande. Pero hay otra razón. Bueno, hay muchas razones. Esta es la primera. La segunda es que su grandeza se origina también en que Él fue perfeccionado por aflicciones. Y esto es tremendo, porque si Dios nos quiere usar para algo especial, es posible que tengamos que pasar por el mismo proceso, perfeccionado por medio de aflicciones. ¿Okay? En el caso de Jesús, Él fue perfeccionado por medio de aflicciones. Ahora, vamos a leer versículo 10 y vamos a poner atención a algunas palabras. Primero, dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicción al autor de la salvación de ellos. La primera cosa es que era algo conveniente para Dios. ¿Por qué es lo que dice ahí? Porque convenía. Ahora, la pregunta es si nosotros podemos entender esa conveniencia. ¿Podremos nosotros comprender esa conveniencia? Es complicado. Porque tenemos que entrar en la mente de Dios y ver el plan de salvación desde la perspectiva de Dios. Porque aquí el texto dice que para Él era conveniente que así sucediera. La pregunta es, ¿no habría otra forma? ¿No habría otra manera de que Dios salvara a la humanidad? Bueno, es una pregunta que solamente Dios puede responder. Tal vez nosotros humanamente podamos filosofar de qué otra manera podría el Señor habernos salvado.
Pero aquí es claro que en la mente de Dios esto era lo más conveniente. Que Cristo Jesús fuera perfeccionado a través de la aflicción para ser usado como el Cordero sin defecto y ser puesto en la cruz para que Él muriera por nosotros y para que a través de su sacrificio nosotros recibiéramos el perdón de pecados. Y es que ahí en este momento, en la cruz, es donde, como dicen algunos grandes oradores que he escuchado hablando de este tema, es en la cruz donde la gracia y la misericordia y la justicia de Dios se dieron la mano. La justicia que reclamaba la muerte del pecador, pero la gracia que reclamaba el perdón. Entonces eran dos extremos de la naturaleza de Dios que estaban en conflicto. La justicia reclamaba la muerte, la gracia y la misericordia reclamaban el perdón. Entonces estaban como enemistad. ¿Cómo conciliar estas dos partes de la naturaleza de Dios que estaban en enemistad? La justicia reclamando la muerte del pecador, la misericordia y la gracia reclamando el perdón. Pero es ahí en la cruz donde la justicia y la gracia se dieron la mano, hicieron las paces. ¿Por qué? Porque en la cruz la justicia de Dios se cumplió. Él dio muerte al pecador. Bueno, murió un inocente, pero murió en nuestro lugar. Así lo había diseñado el Señor a través del Antiguo Testamento. Ya esto no era nada nuevo. Los sacrificios expiatorios, los sacrificios por el pecado, venían sucediendo desde el jardín del Edén, porque allí en el jardín del Edén un pobre cordero tuvo que morir para que su piel fuera usada para cubrir el pecado de Adán y de Eva. Bueno, de ahí en adelante, a través de toda la historia, vemos nosotros sacrificios expiatorios, como aquel sacrificio que hizo Abraham cuando estaba a punto de sacrificar a Isaac. Isaac iba a morir, sin embargo, un cordero murió en su lugar. En el Antiguo Testamento encontramos infinidad de ejemplos, ¿verdad? En el templo, en el tabernáculo, de lo que eran los sacrificios expiatorios. Pero Cristo viene a ser el sacrificio por excelencia. Todos aquellos eran sombra de lo que había de venir, era sombra de la verdad. La sombra es el reflejo de una realidad. Si el sol le pega a un objeto, refleja una sombra. En el Antiguo Testamento se veía la sombra de la realidad que es Cristo. Los sacrificios del Antiguo Testamento eran la sombra de esa realidad. Cuando llega Cristo, el sacrificio perfecto, Cristo muere. Y de esa manera satisface la justicia de Dios, porque Dios queda satisfecho. Él ejecuta la justicia, pero también la gracia y la misericordia quedaron satisfechos, porque los pecadores recibieron el perdón, recibieron la gracia, recibieron la misericordia. Entonces, por eso es que ahí habla de conveniencia. Así era conveniente para Dios, porque convenía, dice el texto, versículo 10, a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, ¿okay?, perfeccionarse por aflicción. Entonces la conveniencia era porque había de llevar muchos hijos a la gloria. Así lo diseñó nuestro Dios.
Este es el plan de redención diseñado por Dios, en la mente de Dios. Fue diseñado este plan. ¿Para qué? Para llevar muchos hijos a la gloria. Por eso cuando Cristo habla en Juan capítulo 14, que dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Porque Él quería llevar a esos hijos a la gloria, para que donde Él esté, vosotros también estéis. Entonces convenía. Va a haber unas bodas, las bodas del Cordero. Ese momento final cuando Cristo entregue la iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, al Padre. Es el momento, ese momento es la conclusión de todo el plan de redención, donde todos los hijos que Él quería llevar a la gloria, entren finalmente a la patria celestial. Entonces, ese era el plan, así convenía a Dios porque había que llevar muchos hijos a la gloria. Y dice ahí que así convenía perfeccionar por aflicción. ¿Cómo podría perfeccionar a Cristo de otra manera? Bueno, esto era lo conveniente para Dios. Y hermanos, si ustedes se fijan, Cristo fue perfeccionado no en la cruz. Las aflicciones de Cristo no principiaron en la cruz. El hecho mismo de nacer en un pesebre, de tener que huir de Egipto, tener que pues luchar en contra, ya cuando fue adulto, luchar en contra de todos aquellos que se oponían a su mensaje, de todos aquellos que estaban opuestos, que lo perseguían. Luego, la tentación ante el diablo, aquellos 40 días sin comer, sin beber. Todas esas cosas eran para perfeccionar por medio de aflicción al autor de la salvación de ellos. Entonces nuestro Dios tenía el plan de llevar muchos hijos a la gloria, y la forma más conveniente fue perfeccionar a Cristo Jesús a través de las aflicciones, para que así Él se convirtiera en el autor de la salvación de ellos. Cristo es el autor de la salvación, pero ser autor no representa algo fácil. Él tuvo que ser preparado, tuvo que ser perfeccionado a través de la aflicción para que Él fuera el autor. Y Cristo es el autor de la salvación. Pero ser autor le costó la vida. Entonces ya tenemos nosotros dos razones por las cuales Cristo es grande. La segunda es porque fue perfeccionado por medio de aflicciones. Ahora vamos a considerar la tercera razón por la que nos hace considerar la grandeza del Salvador. Y la grandeza tiene que ver con la grandeza que viene de Dios. Es lo que dice la Escritura ahí. Su grandeza viene de Dios. Viene del plan de redención que Dios creó. Eso lo hace grande. Bien, vamos a leer versículo 14.
perdón, no es el 14, es versículos 11 al 13. Versículos 11 al 13. Dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. ¿Quién es el uno? Bueno, el uno es Dios. Entonces, el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Entonces, Cristo es el que santifica. Los santificados somos todos nosotros, los que somos parte de la iglesia. Pero al final, Cristo y nosotros somos de uno mismo. Entonces, su grandeza proviene de esa realidad, de que de uno somos todos. Y ese uno es Dios. Él es el dueño de todo. Y la grandeza de Cristo también tiene que ver con eso, porque es parte de su naturaleza. Él es Dios mismo también. Y luego dice, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confío en Él, y de nuevo, he aquí y los hijos que Dios me dio. Bueno, estos son 3 salmos que encontramos nosotros en el Antiguo Testamento. Primero tenemos el Salmo 22:2. Dice el Salmo, entre otras cosas, anunciaré tu nombre. Y es lo que está citando el escritor de Hebreos, el Salmo 22, versículo 2. Anunciaré tu nombre. Luego hay 2 citas de Isaías. Una está en el capítulo 8, versículo 17, donde dice, yo confío en Él. Y luego la segunda cita de Isaías 8, 18, donde dice, yo y los hijos que Dios me dio. Y ahí la palabra Dios debería estar en mayúscula. ¿Okay? Bueno, entonces yo y los hijos que Dios me dio. Entonces, esos 3 salmos son estas 3 escrituras son tomadas del Antiguo Testamento y son introducidas aquí en esta parte para seguir hablando de la grandeza de Cristo, de la grandeza del Salvador, pero esa grandeza está relacionada a que todo es un plan maravilloso de parte de nuestro Dios, y su grandeza viene de Dios, porque si Cristo no viniera de Dios, entonces no tuviera esa grandeza. La gente lo notó, Nicodemo lo notó, cuando dijo, sabemos que vienes de Dios, porque si Dios no estuviera contigo, no serías capaz de hacer las cosas que estás haciendo. O sea, era evidente en la persona de Cristo que Él venía de parte de Dios. Tercer cosa, o cuarta cosa, su grandeza depende, o no depende, sino que hay otro factor que engrandece al Salvador. Y eso es la destrucción del diablo. Y nosotros vamos a entender eso hoy. Porque esto lo engrandece. Esto engrandece al Salvador. El que Él haya destruido al diablo. Versículo 14, ahora sí. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Para destruir. Estamos ante un pasaje
sumamente profundo. Este solo pasaje resume el Evangelio. Resume la acción poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Destruir al diablo. Esta era una profecía, Génesis, ¿verdad? Después de la caída, cuando Dios está hablando con la serpiente, en Génesis capítulo 3, versículos 17, dice, y al hombre dijo, versículo 15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Bueno, ahí está una profecía de que si bien la serpiente iba a herir a la mujer o a su descendencia en el calcañar, Cristo, o sea, la simiente de Adán y de Eva, iban a dar un golpe en la cabeza a la serpiente. Bueno, aquí vemos nosotros, en estas palabras del versículo 14, vemos eso ya realizado. Porque aquí ya Cristo derrotó al diablo. Él ya había sido destruido. Porque es lo que dice ahí, que fue destruido. No dice está siendo destruido o va a ser destruido. No. Aquí habla de algo que ya sucedió para destruir. Entonces, pero vamos a considerar el versículo en partes. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Y podemos regresar al versículo anterior donde habla de que así convenía. Cuando hablamos de la conveniencia, ¿verdad? Esto era lo conveniente. De que así como los hombres participaron de carne y sangre, Cristo participara de lo mismo. O sea que tenía que rescatar a los seres humanos a través de otro ser humano. Pero en este caso, perfecto, sin defecto. Entonces, así convenía y así fue como sucedió. Para poder destruir al diablo, lo tuvo que hacer a través de alguien hecho carne. Que fuera idéntico. ¿Por qué? Bueno, porque es esa identidad, es esa comunicación a nuestro mismo nivel lo que nos ayuda a nosotros a tener esperanza y fe en una vida mejor. Entonces el diablo fue destruido. Cristo tuvo que participar de lo mismo, de carne y sangre. El diablo fue destruido por medio de la muerte. Fue destruido. Él tenía el imperio de la muerte. El diablo tenía el imperio de la muerte. Cristo lo derrotó, lo destruyó por medio de la muerte. Qué interesante. El diablo tiene el control de la muerte, el imperio de la muerte, pero Cristo lo derrotó por medio de la muerte. Ahora, ¿de qué manera? ¿Cómo es que el diablo tenía el imperio de la muerte? Y su instrumento era la ley. Porque la ley decía, el que no haga estas cosas, morirá. Y el diablo decía, yes. Porque cada vez que alguien violaba la ley, recibía un castigo. Entonces el diablo salía beneficiado con todos aquellos que violaban la ley y que merecían un castigo. Y la paga era la muerte. Entonces el diablo estaba tomando ventaja de todo esto. Porque
no había una provisión eterna y permanente para liberar a esas personas que estaban sentenciadas a morir. Entonces el diablo tenía la ley en su mano y estaba literalmente matando a la gente. Él tenía el imperio de la muerte. Cuando Cristo muere y derrama su sangre, lo que sucede es que ahora esa sangre perdona no solamente a los del Nuevo Testamento, perdona a todos aquellos que vivieron bajo el Antiguo Testamento, que creyeron en Dios y esperaron un Salvador. Entonces, ese es el mensaje de Romanos, ¿verdad? Entonces, al morir Cristo y dar su sangre, porque es lo que sucede en la muerte, Él da su sangre. Y ahora la sangre de Cristo sirve para dar perdón y limpieza. Y una vez que las personas que estaban llenos de pecado y sentenciados a morir debido a la ley, ahora la sangre los limpia, los perdona y los libera de la sentencia de la muerte. ¿Y el diablo qué hace? Pierde su poder. En eso consiste la destrucción del diablo, en que pierde su poder, porque ya no puede matar a nadie, porque la sangre de Cristo ahora libera. La sangre de Cristo perdona. La sangre de Cristo redime, rescata. Entonces, ese es el misterio tan grande que está revelado en este versículo. Él participó de lo mismo para, por medio de la muerte, destruir al que tenía el imperio de la muerte. Y este es el diablo. Pero también es grande, Cristo es grande porque trajo libertad. Él es grande porque trajo libertad. Versículos 15 y 16. Vamos a leer versículos 15 y 16. Dice ahí este pasaje: y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. La grandeza del Salvador consiste también en que Él trajo libertad, porque dice que libertó a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Quiénes son aquellos que por el temor a la muerte estaban sujetos a servidumbre? Bueno, el pueblo judío, el pueblo israelita. Estaban sujetos a servidumbre por el temor a la muerte. Estaban obligados a servir bajo la ley como esclavos. Eran esclavos de la ley. ¿Por qué? Por el temor a la muerte. Porque si no se sometían a vivir como esclavos, la ley tenía una sentencia y era la muerte. Pero llega Cristo y los libera de la ley. Ahora ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, ¿verdad? Porque la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Entonces Cristo trajo libertad a aquellos que por el temor a la muerte estaban toda la vida
O sea, desde que nacían hasta que morían, estaban en un estado de temor a la muerte. Vivían bajo la muerte. Vivían bajo el temor a la muerte. Toda la vida. Y estaban sujetos a servidumbre. ¿Ok? ¿Quiénes son esos? Bueno, para que no quede ninguna duda, ahí menciona quiénes son, versículo 16. Dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿A quién socorrió Cristo Jesús? ¿A quién le trajo libertad? A la descendencia de Abraham. Porque ellos eran los que estaban sujetos a servidumbre toda la vida. Entonces, ellos son los que recibieron esta libertad en Cristo Jesús. Pero también Cristo es grande, porque Cristo fue semejante a sus hermanos. Qué interesante. Esto lo hace grande. El haber tomado la decisión de ser semejante a sus hermanos. En otras palabras, el hecho de que Cristo haya estado en el cielo es una cosa, pero el haber tomado la decisión de venir a hacerse semejante a sus hermanos es una tremenda decisión. Imagínate que hubiera un científico que estuviera ofreciendo la posibilidad de convertir a un ser humano en una hormiga. ¿Quién estaría dispuesto a pasar por esa experiencia? Y luego con la posibilidad de que después no te pudiera regresar otra vez a ser humano. Imagínate. ¿Estarías dispuesto tú a ser convertido en una hormiga y a sufrir todas las penalidades de ser una hormiga? Y luego después sacarte de ahí. Claro, al sacarte y volverte a convertir en un hombre te iba a llenar te iba a coronar de gloria y de honra. Ibas a ser una persona famosísima en la tierra. El único hombre que ha sido convertido en hormiga y ha regresado a ser un ser humano. Bueno, se requeriría bastante valor. Es casi como el valor que se requiere para ir al espacio. ¿Verdad? Cristo tomó ese con valor y decisión, se convirtió, dejó la gloria, la grandeza celestial, esa gloria indecible, inmarcesible, esa gloria gigantesca, hermosa, que no se puede ni describir con palabras, la dejó. No tuvo en bien aferrarse a eso, sino que se despojó para venir a ser semejante a sus hermanos. Debería ser semejante a sus hermanos. Ahora, ¿por qué debería ser semejante? Porque esa era la forma de venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Porque esa era la forma de él poder entender nuestras debilidades, entender nuestra naturaleza, entender nuestras luchas, nuestras aflicciones, y para poder expiar los pecados del pueblo y para socorrer a los que son tentados. Por eso tenemos nosotros un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras necesidades, porque él fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces él fue semejante a sus hermanos y eso lo capacita para ser un fiel sumo sacerdote,
para expiar los pecados y para socorrer a todos aquellos que son tentados. Tenemos que terminar, pero vamos a continuar hablando de este tema tan emocionante. Por hoy, gracias y Dios les bendiga.